Olvidar de eso, muy importante. Bueno, hicimos un repaso, o sea, empezamos viendo la cardinal, fija, inmutable. Y llegamos a esta tercera Quedamos etapa ahí. que pasa todo el mandala, que es el 3. Voy a adelantarme un poquito porque acá un poco está ¿no? Cómo se va repitiendo siempre las tres modalidades que empiezan en cardinal, si el fijo mutable, cardinal fijo mutable, ¿no? Dentro del zodiaco, eso es lo que sucede, ¿sí? Ok. Se me fue muy atrás. Pero bueno, cuatro signos, o sea que siempre tenemos cuatro signos de la modalidad, un cuatro generan, pero en realidad en la sucesión del mandala generan un tres. Me Sí, pongo medio pesado con los números porque en realidad un poco, esta es la base donde la astrología tiene mucho que ver con la numerología, ¿no? Em, el, el 3 de alguna manera hace una actividad que tiene que ver con producir algo distinto al otro. En el término, por ejemplo, de la filosofía occidental, em, Hegel, un filósofo alemán, astrohúngaro más específicamente, crea una teoría de algo que en realidad viene dado también en el mundo de la numerología o de la propia astrología, que es la creación de una tesis, una antítesis y una síntesis, dice, ¿no? Que el movimiento de las cosas o que la forma de que la que construimos pensamiento o visión o mirada del mundo necesita como una verdad que empieza a ser como muy aceptada, ¿no? Muy predominante hasta que aparece algo que le busca contrastar esa verdad, ¿no? Habla en términos de verdades, porque tesis quiere decir eso, más allá en el latín quiere decir conclusiones, y o sea, algo que contradice esa verdad, para que finalmente en el tiempo aparezca una síntesis en la cual tanto una verdad como la otra se complementan y se crea una nueva versión, pero sacando cosas de una y de la otra. Yo acá me voy a poner un poco más social, pero hoy en día se dice a algunas personas que ni tanto ni el capitalismo ni el comunismo han logrado posicionarse de maneras exitosas, sino que más bien lo que va pasando después es cierta síntesis. Después te lo va a tomar Marx, por ejemplo, para hablar sobre los regímenes políticos, pero las síntesis aparecen como de otras maneras, un poco más centralizadas en puntos, como por ejemplo China, que toma muchísimo del comunismo, pero también muchas cosas capitalistas, hace como una síntesis. O sea, hay países como, por ejemplo, con alternativas como la Argentina con el peronismo, que es una tercera posición. En el mundo hay terceras opciones que no se enrolan en una verdad o en la otra, sino generan una tercera verdad, digamos. En el término de lo primario de la astrología, igual está hablando exactamente de lo mismo en términos un poco más profundos, la astrología misma en sí siempre, ¿no? Por eso es esta la modalidad más, yo le diría, o la que a mí más me fascina siempre que le enseño, porque nunca siento encontrar algún punto donde pueda resolverla o enseñarla de una manera tan completa, porque es tan complejo lo que puede generar sus mecanismos, tan complicados y tienen signos tan infinitos como Piscis, ¿no? Donde no hay un lugar al cual llegar, sino que es una absoluta búsqueda constante del misterio que sigue habiendo o lo que no sabemos del mundo. O sea, hay algo dentro de esto que es producir algo distinto a lo imaginado, ¿no? Me voy a quedar mucho con estas cosas de lo mutable porque permiten un montón entender las cualidades de estos signos que tienden a ser muy, como la palabra dice, mutables. No podríamos agarrarlos desde ningún lugar, hasta si se quiere también escurridizos, ¿no? Como donde ya
no hay un concepto ni de cambio ni de transformación como en lo fijo, que es algo que cambia de un estadio y se vuelve otro, sino que básicamente ni siquiera tiene una forma constante o específica, ¿no? Piensen en la cualidad de lo mutable. Es algo que yo pienso que va a ser una forma y se me escurra y va es de otra, ¿no? Son cualidades muy difíciles, ¿no? Que por algo de repente en el último tiempo Géminis fue el más malo de todos, ¿no? Porque tiene una visión hasta más cambiante y flexible de la verdad, que es muy difícil de agarrar, ¿no? Es muy difícil de comprender. Pero bueno, esta modalidad mutable es bastante flexible y la más adaptable del zodiaco, porque acá necesitamos cosas que se puedan adaptar a las circunstancias o a los desafíos que propone el movimiento, ¿no? Que hace el uno y el 2. Ese movimiento necesita poder entender que no se quedó ni al principio ni se estabilizó, sino que encontró una forma de modificar. Por eso, como yo le hablaba en la clase anterior, lo vuelvo a repetir porque me parece una gran explicación lo climatológico, que lo usé verdaderamente como una literalidad de algo que se observa, pero es ese paso del otoño, por ejemplo, ¿no? Donde hace frío y calor, ¿no? Esos pasos ahí donde siempre estoy cambiando de un lugar a otro, ¿no? Donde yo siento que ya se está yendo algo y está llegando otra cosa nueva. Estoy en ese estadio donde algo se va y algo se queda. Eso coexiste en sí mismo, coexiste como un límite difuso que va siendo solo transitado, nunca es un lugar al cual llego o me quedo. Entonces, esa transición busca un poco, diría acá, ¿no? Esta perspectiva más, aprender. Por eso es una modalidad que tiene que ver con el aprender, ¿no? Con el aprendizaje profundo del mundo que necesita de contrastar opiniones o formas o cosas para poder crear mi propio saber, para poder crear experiencias nuevas todo el tiempo. Por eso le habla un poco ahí de aprender y evolucionar, ¿no? Como este concepto de evolucionar es lo mismo que yo les digo un poco de la síntesis. La síntesis tiene esa cualidad en el término, si le hablamos de la filosofía, ¿no? Una cualidad que busca ya no ser lo mismo que antes, ni repetir lo mismo, patrones, sino encontrar otra forma creativa. Por eso también es un eje que está muy asociado con el arte, como una salida distinta o un lenguaje distinto del mundo, donde las reglas de lo fijo ni de lo cardinal rigen en el arte, ¿no? Hay otros límites. Em, pero bueno, podríamos cua- generarle cualidades o características. La versatilidad y la apertura al cambio, ¿no? La capacidad de nacer con esa predisposición a saber que ya nunca nada lo fue ni será estable, ¿no? Como esa renuncia al signo fijo anterior que trae como en cualidad interior de estos cuatro signos. Le gusta aprender cosas nuevas y conectar ideas, es decir, bueno, esto del aprendizaje de lo novedoso es una cualidad también muy característica de esto, pero no solo conocimiento al estilo académico, sí lo incluiría, pero sí como experiencias emocionales, va a depender el elemento, como lo dijimos, ¿no? De acuerdo al elemento, nos posicionaremos sobre las cosas, ¿no? Y la capacidad de conectar ideas, pero yo también diría conectar experiencias, ¿no? Como también es muy experimental este cuadrante porque esta modalidad, porque incluye también a Virgo, ¿no? Como el científico experimentador que concreta y es, ¿no? Que se juega con la materia también, aprendiendo en experiencia. Obviamente que pueden ser inconstantes y dispersos, ya vamos un poco a ver por qué el motivo, pero sí, la inconstancia o la dispersión es una cualidad, o el enriquecimiento de eso, que sería volverme como muy obsesionado por un orden, ¿no? Como en el caso de Virgo, ¿no? Donde me obsesiona por un orden pequeño, manejable, pero que no ordena las cosas del mundo en sí. El mundo es desordenado hasta que le encontramos cómo está ordenado, podríamos decir, ¿no? Después son grandes comunicadores y mediadores, también en este sentido, como hablábamos un poco antes, con mucha capacidad de empatizar rápidamente con la opinión del otro, que puede ser
En algunas ocasiones muy productivo y en otras muy incómodo, porque también un poco también genera esa acción. Entonces, bueno, ¿cuál es mi opinión? Si todas, ¿cómo defiendo lo mío, no? Son espirituales. Ya vamos a hablar de la espiritualidad. De hecho, les traje un... No, espero que no me lo baje por el tiempo que dura después YouTube, cuando lo tengo que subir. Le traje un fragmento de White Lotus. No sé si ustedes la han visto esa serie o la han sentido escuchar. No, ¿No? Bueno, mejor. Así no no me les suena. spoileo nada, pero solo lo van a ver ahí. Es una pregunta que un chabón le hace a un monje vudú, ¿no? Vudú no. Eh, vudú es del... nada, es la brujería umbanda, nada que ver lo que estoy diciendo. Eh, no me sale el budista, ahí está, está diciendo cualquier cosa. El monje le hace una pregunta a un monje budista y él le explica, ¿no? Em, muy consistentemente un poco lo que yo diría un poco de la espiritualidad de esta modalidad. La espiritualidad, que es un tema muy angular en la astrología, es un tema muy importante dentro del mundo en el cual estamos inmersos, ¿no? Es una pregunta muy pertinente en el día de hoy, ¿no? En este contexto de la espiritualidad. Y no quiero perderla de vista que esta modalidad la tiene muy latente. Y ahí aparece lo que es lo integrador, ¿no? Hay algo también ahí con tener el 12 en dentro de esto, ¿no? De esta modalidad tienen el 12, ¿no? Como dije, un poco, si bien hay cualidades de Géminis, en realidad Piscis es un doble de Géminis en algún punto, un doble un poco mucho más experimentado y en trayectoria, pero de alguna manera el zodiaco nos está diciendo algo que que el final de todo, el último signo, el último lugar, es un lugar dual. Es un lugar donde conviven dos construcciones distintas en sí mismas, ¿no? Em, y lo que buscan es integrar, porque la única manera de hacer síntesis es agarrar un pedazo de acá y otro pedazo de acá para sintetizar. Entonces siempre hay un aviso en lo mutable y lo hablamos en el término de modalidad, ¿no? Porque no estamos hablando de la gente de Piscis haga eso o que la gente de Géminis sea. Lo hablamos en el término de lo que significa el arquetipo, ¿no? De Piscis como un final, ¿no? Como una alternativa. Podríamos decirlo así en lo que vieron que, no sé si ustedes se dedican o hacen algo de tarot. ¿Les interesa el tarot? Sí. No me gusta Más o mucho a menos. mí. ¿No te gusta? Bueno, mira, interesante. Me gusta sí Dos, lo que es las cartas y la representación de las cartas. Ponele, mi astróloga las usa mucho para representar las energías de del signo. En esas cosas sí, pero más no me gusta mucho lo de la posibilidad de saber cosas o que alguien te diga algo que te haga predisponerte para ciertas circunstancias. la forma en la que está usada, digamos, es la herramienta, eso lo podrías Pues tener como en por ahí. alerta, ok. Me hace ruido, no es que jamás lo haría, ¿no? Digo, me hace conflicto. No, como buen escorpión no querés que adivinen nada de vos, que vos no, un secreto tuyo que vos no compartiste, es entendible. Puede ser también. No, bueno, pero más allá de irme por la rama de esto, quería un poco pensar en el mundo, ¿vieron? Que es la última carta del tarot, donde también vaticina un poco cómo es el cierre de las cosas, ¿no? Cómo es esa integración. Esa carta habla de esto, ¿no? Del integrar algo distinto y sumar. Más allá que dentro de una carta hay muchas categorías, ¿no? Yo puedo decir el mundo, te puede decir desde el hecho de vas a terminar un trámite, decir, ah, me va a salir este trámite y lo pongo y me sale el mundo, significa conclusión, pero en un término más filosófico es el fin del fin, ¿no? Es una pregunta más profunda también, ¿no? Es como al final uno termina integrando en sí cosas de la vida, ¿no? Elementos. A mí, yo tengo un tarot muy particular que me gusta cómo está representado el mundo, se los voy a mostrar acá. Primero que es una mujer trans, que era algo que pasaba en el mundo anterior, que ponían a una mujer trans desnuda
En el caso directamente pedí que me lo regalaran, es una de los 80 este tarot, y sale una mujer trans, que era algo que pasaba, aparece en los otros tarot, donde justamente ella es una integración de la energía femenina y masculina, eso es un poco lo que representa, y en general a los costados sale los cuatro signos fijos. Sin embargo, ella está en un pedestal con el sol y la luna a su alrededor, mostrando esto que les digo, ¿no? La integración de lo masculino y lo femenino en esta lectura. Este tipo de cosas que hablo como en profundidad de lo que significa integrar, ¿no? Porque es alguna palabra que hoy se usa con mucha liviandad dentro de la astrología. Ay, integré esto, ay, yo te voy a ayudar a integrar, ¿no? Y lo cierto es que un poco lo que proponen estos signos es que una vez que yo integré un par de cosas, aparece algo distinto nuevo a superar. Que un poco las problemáticas de la vida son en realidad terminar de apagar un incendio e ir esperando hasta que aparezca el próximo, ¿no? Solamente tendré más herramientas más rápido para reconocer el incendio y que no me termine de quemar lo otro, por en un sentido metafórico, ¿no? Pero claro, en este signo, como son soñadores, yo sueño con ese lugar donde no me pasa nada, donde no tengo ningún conflicto, ¿no? Eh, en esas dos situaciones siempre se juega esta modalidad, ¿no? Entre el momento donde está ese descanso eterno y donde solo hay paz y unidad, y en realidad la vida misma, que sería un poco más barrosa o ensuciada como lo fijo, ¿no? Donde yo me quedo como un poco atado a las problemáticas mundanas, ¿no? De la vida. Y de ahí vuelvo a sintetizar en un uno, ¿no? Porque el mandala vuelve a empezar la versión o la mirada de la astrología es un tiempo cíclico espiralado, ¿no? Que de una temporada vuelve la otra porque es ese recorrido del sol y la luna que siempre miramos constantemente, ¿no? Entonces, nunca es un cierre definitivo de nada, sino que se van integrando, se van complementando esas cosas. Entonces, esta situación los hace muy espirituales en la búsqueda de esa necesidad más amplia de, ¿no? De seguir ampliando o sumando cosas. Bueno, ¿qué más? Cada uno va a tener sus cualidades que las va a dar el elemento, lo dijimos, ¿no? Como, o sea, van a ser mutables en función del elemento, como dijimos, van a ser fijos, Acuario hablábamos, como un signo como Acuario, que de aire están fijos, bueno, se queda fijo en la estructura de ideas. Se queda fijo en lo que cree, en su mundo de ideas. Bueno, acá tenemos un aire que no, que es un aire mutable. Es un aire que busca adaptabilidad mental, curiosidad, comunicación ágil, ¿no? Em, Esto de lo fluido del lenguaje, ¿no? Como del poder hablar, por eso está asociado con cosas así como, ¿no? Gente que se dedica a la radio, al periodismo, al escribir, ¿no? Como es un experto en el lenguaje escrito y hablado, ¿no? Como, y en algunas ocasiones también se lo asocia con la adaptabilidad mental que tienen los niños al principio de su infancia, porque los niños están ávidos de descubrir el mundo que habitan, ¿no? O sea, el hambre de entender y el por qué, ¿no? Esa curiosidad latente que necesitan los niños y las niñas en su principio de la vida. El por qué esto, por qué lo otro, por qué esto. Y hay un montón de cosas que ustedes, como han sido niñas, o lo saben, que hay cosas que cuando sos niño no las podés captar, porque necesitas que se te construyan un montón de estructuras mentales para poder captar esa amplitud, ¿no? O estructuras emocionales o estatales, o sea, miles más de tiempo para poder llegar a eso. Acá comparándolo un poco con este aire de Libra al principio, el aire de Acuario, Géminis se queda como en esa curiosidad constante y ágil. Le pasa también que a diferencia de los otros, como es, este llega primero, ¿no? Porque es el representante de esta mutalidad. Y es la primera etapa de la vida, por eso nos encontramos con gente de nuestros hermanos o hermanas, primos, vecinos, gente de nuestra edad que nos enseña a vivir el mundo acorde a nuestra edad, ¿no? Como es el niño con el que es, no sé, piensen en estos escenarios donde uno va con su sobrinita o hijo al cumpleaños
y el niño rápidamente va y habla con un niño y se hace amigo, ¿no? Como aprende a hacer amistades, a hablar con los otros, a entender que hay un par ahí. Eso es una acción humana, ¿no? Esa curiosidad de sociabilizar y de generar vínculos primarios, como es Géminis. Ahora, lo que pasa es que en el término del aire, el recorrido es al revés, ¿no? Se empieza en Géminis, se va a Libra y se ve después a Acuario. Por eso, estas cosas son móviles en la astrología, no es porque me acuerdo que el año pasado una alumna me decía que era de Géminis. Yo pensé que Acuario, cuando hablábamos un poco ahí de cosas un poco medias Darsai de Acuario, me decía, no, yo pensé que Acuario no tenía Darsai porque era más evolucionado que Géminis. Digo, no, no sé, no es porque uno anda nacido de Acuario y el otro de Géminis quiere decir que yo soy más evolucionado que el de Géminis. No, todos empezamos de cero la vida, ¿no? Y entonces ese del cero que empezamos nos hace a los acuarianos tener que habitar cosas geminianas, después librianas y después acuarianas después, ¿no? Igual cualquier elemento en su recorrido. Siempre tiene que volver a los orígenes o a verlo, o sea, no siempre tiene que volver como una acción que es elegida, ¿no? Yo lo tuve que vivir. Todos vivimos algo geminiano, ¿no? Todos vivimos toda esa experiencia al principio de la vida porque necesitamos eso para nuestro desarrollo mental. Por eso Géminis está asociado al desarrollo de la mente. Si bien en la clase pasada hablábamos que Acuario es la capacidad de hacer conexiones mentales, Géminis es la capacidad de usar, ¿no? La mente, ¿no? De ponerla en funcionamiento. No, ya no hace cosas tan complejas, lo que hace son funciones concretas, que es saber leer, saber escribir, saber expresarme, tener esa cualidad de las palabras, a ver qué palabra uso acá, acá, acá. Todo eso del lenguaje, por eso está muy asociado al lenguaje también. Las personas de Géminis suelen ser estudiosas de idiomas, profesoras de literatura, ¿no? Maestras. Todo eso de enseñar también está muy presente acá. Virgo, en Virgo también tenemos acá lo que es la tierra, ¿no? Porque acá la tierra se vuelve flexible y es la tierra más mental, ¿no? Tiene una flexibilidad práctica en el sentido de poder elegir adecuadamente cuáles son las actividades o usos del tiempo más eficaces para una cosa y la otra, ¿no? Virgo tiene esa flexibilidad práctica, es decir, bueno, entonces acomodo esto acá, 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 y es más útil que perder este tiempo, esto, desordenar así, ¿no? Que encaje bien el tiempo en un orden. Eso permite también la mente virginiana, en el término de la Tierra, es muy analítica, es decir, no está conectada en un sentido lo analítico de alguna manera tiene que desarmar algo, ¿no? Como tiene que desarmarlo y volverlo a armar, ¿no? Ver las partecitas, a ver qué tan consistentes sos en el término de pensamiento. Y además esa búsqueda de mejorar constantemente, que es, bueno, ¿cómo esto se puede hacer mejor? Siempre es una pregunta, o cuánta más utilidad le puedo dar a algo o a lo otro, ¿no? Em, que ha permitido, no sé, embellecer el mundo, ¿no? Virgo es responsable de los órdenes que a veces no solemos notar del mundo, pero que exista una senda peatonal, un semáforo, o sea, uno pueda ir a llamar por teléfono, alguien te atienda porque tenés que reclamar, son cosas virginianas, así se usa mejor esto, así se da mejor un servicio, así se ordena mejor el Estado, así se mejora el orden de la escuela, el tiempo que se usa, o el trabajo, ¿no? Como esto de la flexibilidad práctica y de la utilidad es muy, muy común dentro de Virgo. Virgo y Géminis comparten algo, que es el mundo de lo pequeño, ¿no? El mundo de lo pequeñito, ¿no? De cómo se crea, por ejemplo, si pudiéramos decir, un concepto, de dónde viene. Nada más que en la Tierra va a haber ese elemento de tierra que va a tener también el sentido de aquello que yo pienso tiene que servir para algo. Lo vamos a ver como después, por ejemplo, lunas en Virgo, que es ¿por qué siento si no sirve para nada, ¿no? ¿Por qué siento esto si no me da algo a cambio, ¿no? Acá siempre, piense que la Tierra siempre es productora. Es como, tiene que dar, tiene que materializar. Si no produce, obviamente Virgo se siente bastante incómodo en el agua y en el aire, ¿no? Porque son cosas que no producen en sí cosas concretamente tangibles y materiales. Entonces, por eso hay ciertas dificultades, ¿no? De lo virginiano. Sin embargo, me encanta porque hay una astróloga que habla de
Mientras que Piscis es Dios, dice Virgo es el amuleto que tenemos o el santo al que le rezamos, la estampita que tenemos, ¿no? Es ese objeto que se convierte también en la divinidad, ¿no? En España está ese viaje de Santiago de Compostela, que en alguna época uno va pasando por reliquias, ¿no? Para el pedazo de pie de no sé qué santo, por el no sé qué, ¿no? Uno va, eso de la reliquia y el objeto que contiene la divinidad. Ya vamos a seguir un poco analizando esto. Bueno, Sagitario y Piscis tienen muchas cosas en común, pero son de diferentes elementos. Vamos a ir viendo que la diferencia, porque bueno, Sagitario es el cambio literalmente de horizontes, la expansión y el aprendizaje en todas sus formas, pero son aprendizajes en acciones, ¿no? Como en esto en movimiento, es un aprendizaje en movimiento. Por eso es viajar. Uno viaja a otros lugares, a otros países, a otros lugares, justamente para generar expansión y aprendizaje distinto, ¿no? Em, pero tienen muy en común, Sagitario, la búsqueda de aquello que es grandilocuente, una cosa que un poco coincide tanto con Sagi y Piscis, ¿no? Em, Mientras que vamos a hacer como una metáfora anecdótica, mientras que Virgo está viendo a qué hora va a llegar la cochería para el cajón, Piscis y Sagi van a pensar a dónde vamos cuando morimos, ¿no? Ambas dos cosas son tan necesarias, ¿no? En el que suceden al mismo tiempo, pero esto es distinto, ¿no? Virgo va a estar más atendiendo a la muerte como en la actividad que hay que hacer, a quien llamo, al amor, hay que invitar a esto, hay que invitar al otro, y el otro va a estar, y bueno, pero ¿qué hizo mi abuelo de su vida? ¿Qué busca la vida? ¿No? Lo extraño, ¿te acordás de esos momentos? ¿No? Como hay una diferencia entre ellos que igual van a coincidir porque no es que uno no tiene lo otro, no es que Virgo no pueda ser pisciano, como hemos hablado de las polaridades, ¿no? Pero verdadera, o que sea Piscis, ¿no? Que sea al revés, pero lo pensamos en una metáfora, ¿no? Que las dos cosas pasan al mismo tiempo, ¿no? Cuando se nos ha muerto alguien lo deben saber, o bueno, si han tenido la suerte, nadie, pero siempre hay cosas que se resolver de pequeñitas y hay otra parte que subyace con la profundidad de eso que es dejar ir, ¿no? Todo lo que hay más allá. En estas dos cosas conviven cosas o muy pequeñas, pero muy trascendentes al mismo tiempo, ¿no? Por eso un poco tienen esa cualidad similar. Lo que pasa es que Sagitario la basa en un término aventurero, si se quiere, un poco más arriesgado, como que Piscis, que es un signo más de agua, ¿no? Esto es el elemento del fuego. Lo que pasa es que el fuego acá se vuelve un poco más espiritual, de algún modo. O sea, se vuelve un poco más sabio, que es una cuestión también de Sagi, ¿no? Ya ha experimentado algunas cosas de Aries y Leo, ¿no? Tiene esa cualidad de ser el tercer elemento de fuego. Pero en sí, como dije, no vuelve a ser más evolucionado, no es que vamos a ver a alguien de Sagi, seguramente pueda ser bastante ariano, ¿no? También, porque puede pasar, ¿no? Pero en el término metafórico lo hablaríamos así. Después Piscis, que justamente es una transformación emocional, intuición, sensibilidad. Transformación emocional le diría más bien como integración emocional, ¿no? A lo pisciano no, medio que no te pregunta por las emociones, es como si el océano no te pregunta por existir, ¿no? Está návido, que está funcionando ahí, ¿no? Pero bueno, si es la forma final de lo emocional, un punto en el que yo llego a un lugar que me conecta ya con las emociones de todo, sería, Piscis ya no es solo la emoción mía, sino la emoción de todo el mundo que tiene emoción, ¿no? Porque siempre evoca alguna acción de la divinidad, de lo divino, ¿no? De ese perfeccionamiento máximo que es una diosa, un dios, cuando los seres humanos creamos por cada cultura, cualquiera sea, tiene un concepto de Dios. No hay ninguna cultura, o sea, de hecho el ateísmo es algo contestatario, antitésico a lo humano, ¿no? Porque lo ateo es
algo que quiso generarse en función de ir en contra de lo espiritual o la fe. No se creó en sí mismo, o sea, nosotros naturalmente como pueblos y humanidad construimos dioses. Esos dioses son la forma más perfeccionada de nuestras versiones, por eso hay dioses de todo tipo, ¿no? La Venus, el dios Sol, el Ra, el dios que tienen cualidades perfectas sobre algo, ¿no? Es un ideal de perfeccionamiento. Más allá, más allá de que yo esté hablando en este término más racionalista, y podemos hablar en un término de la fe, ¿no? Del decir, bueno, el Dios está ahí, yo lo escucho y lo siento, la diosa la siento, esto es un poco la parte que pasa un poco con Piscis, ¿no? Que ya no importa lo racional, sino lo que se siente y lo que se cree. Hay un punto final donde la racionalidad no es el fin final de las cosas, ¿no? Y en este punto, si no evoco a Virgo, el pobre Piscis se va a la fantasía, ¿no? A la locura, porque ya no hay límites entre lo que se siente y lo que se vive, ¿no? Virgo necesita ser así de rígido para contener al mar. Por eso yo siempre digo en esta metáfora como Virgo es la costa del océano, ¿no? Esa costa donde se frena el barranco, donde se frena el agua, ¿no? Le da un borde, le da una playa y una costa para llegar a la tierra y bajar. Si no, sería pura agua, seríamos pura Pangea como al principio, ¿no? Si no hay esa parte de la tierra donde está, ¿no? Pero en esto hablamos ya con Virgo y Piscis, por eso digo, cuando hablo de estos signos yo me tengo que quedar un rato, porque son como muy profundos las cosas que evocan. Son experiencias humanas, quizás las más humanas de todas, ¿no? Porque no hay ningún tipo de animales o de, no sé, porque, no sé, los animales pueden sociabilizar, los animales también usan la tierra, los animales también viajan y se expanden, pero lo que no pueden hacer es crear dioses o crear cultura. Entonces, lo pisciano tiene mucho que ver con lo humano, ¿no? Con aquello que nos orienta al perfeccionamiento constante y es insaciable porque entonces si yo me vuelvo el dios, es muy probable que ese dios no exista. Me estoy haciendo una secta o un culto, o estoy engañando, ¿no? Como el Dios tiene que ser alguien que no es uno, tiene que ser un ente por fuera de lo humano, tiene que ser inhumano en algún punto, ¿no? Y acá me voy a quedar mucho sobre los debates dentro de esto, ¿no? Porque es bastante interesante. Bueno, acá vamos a pensar en qué muta, ¿no? Géminis muta el pensamiento, ¿no? Con el aprendizaje y la interacción. Es decir, yo digo, tal habla mal de mí, voy. ¿Vos hablas mal de mí? No, yo lo que dije es esto. Entonces, este dijo que yo hablabas mal de mí, me metiste en... Ah, ¿no? Cambia sabiendo y preguntando. Por eso es el periodista, ¿no? Por eso es el interlocutor. Es el que quiere preguntar tal cual son las cosas y que está dispuesto a escuchar, ¿no? Lo que opinan distinto, o que eso sea distinto. Está dispuesto a entender qué ha pasado más específicamente, por eso puede cambiar de pensamiento. Puede decir, hoy esto y me contaron otra cosa y creo en otra cosa, ¿no? Voy cambiando, ¿no? De pensamiento. Virgo muta la materia, la organización y refinamiento. Es decir, bueno, si bien al principio construíamos casas así, Virgo refinó, que tengamos cortinas, que tengamos este ganchito, todo el tiempo vivimos cosas virginianas, ¿no? Esta botellita más cómoda, hacer todas esas acciones de elegir algo mucho mejor que lo otro, ¿no? Cuando vamos a elegir precio y calidad en la vida cotidiana, ¿no? Que sea barato, que sea lindo, de buena calidad, todas esas acciones que son como darnos lo más refinado, lo más útil, lo más conveniente, ¿no? Por eso muta la materia. Entonces, no me conformo con lo que me dieron, ni creo eso que me han dado, en el estilo taurino, sino más bien lo refino, ¿no? Elijo lo mejor de todo lo que hay. También mucho tiene que ver Virgo con la elección. Sagitario, muta de visión, exploración y evolución. Que claro, yo de repente estoy acá y me voy a vivir, a viajar a Tailandia, y es muy probable que mi forma de mirar el mundo cambie literalmente, ¿no? Y que de alguna manera, solo con esa acción que es el movimiento, porque yo sé que es muy cliché decir que Sagi viaja, es un cliché, pero yo quiero ir más profundo del cliché, de lo que ya todos sabemos. Quiero ir al punto en el que solo puedo hacerlo si viajo, si me muevo.
No lo puedo aprender de acá, ni con internet, ni con esto, ni con lo otro. Tengo que ir a vivir a otro país, estar en ese lugar, vivir esa experiencia en ese territorio, en ese lugar para que cambie lo que yo veo del mundo. Si no, no se puede, ¿no? Entonces, siempre son experiencias en movimiento las sagitarianas. Se van a encontrar con miles de ejemplos, nada más comprobable de la astrología que el ejemplo de los sagitarianos que viajan, o sea, eso se van a encontrar como el cliché más cumplido de la historia, ¿no? Ascendente Sensagi, Luna Sensagi, esas cosas siempre pasan, ¿no? Y bueno, y Piscis muta de emoción, con esta sensibilidad, conexión emocional, ¿no? Como en esto de una profunda empatía que me permite no solo pensar como piensa el otro, como hablamos acá, ni ponerme en la mejor de la materia para que me convenga más, ni en una visión, sino que lo que hace es hasta sentir lo que siente el otro. O sea, poder sentir emocionalmente lo que siente el otro. Esto es un gran talento o un gran problema para muchos piscianos. Lo vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las cualidades? Vamos a repasarlas. Contradicción, dualidad, adaptabilidad, síntesis, completud, culminación, crítica, revisión, apertura, entrega, expandirse. Darsai, entrega desmedida, sacrificio, pérdida de identificación en la totalidad. Es decir, que bueno, si yo estoy todo el tiempo, imagínense que, por ejemplo, ustedes sean piscianos, bueno, tienen un ascendente en Piscis. Voy a una fiesta o voy a un evento y absorbo todas las emociones de lo que la gente está sintiendo en ese momento. Llega un punto en el que ya no sé priorizar cuál es la mía y cuál es la del otro, ¿no? Y que a algún punto la mía es la que tiene que priorizar. Por eso Piscis siempre tiene que volver a Cáncer, a sus emociones, ¿no? Después irá a Escorpio a ver cuáles de esas son muy, son propios miedos e inseguridades y cuáles de esas son bonitas. Ahora, obviamente, la idea un poco con esto es que en algún punto tengo que priorizar lo mío. Por eso aparece mucho, yo siempre hago esta referencia mucho al cristianismo, porque es primero la cultura que gobierna en Latinoamérica, ¿no? Y en Occidente. Pero bueno, dentro de la historia de Jesús, del cristianismo, tenemos una gran referencia de alguien muy pisciano. Muchas de sus cosas tienen que ver con esto, ¿no? Con ser un Dios, que ser el hijo de Dios, que se sacrificó. Eh, ¿No? Que se entrega y pone la otra mejilla, ¿no? Que lo hace pero con un fin mucho mayor, trascendente, que es salvar de los pecados a los hijos de Dios, ¿no? Como enseñar a amar, o sea, todas las cualidades, salvar enfermos, caminar por el agua, los 12 pescadores, la multiplicación de los panes y los pescados, o sea, son muchas referencias que de hecho los primeros cristianos primitivos se ponían un pescado como símbolo también, donde aparece mucha la relación y en el término de la astrología es la era de Piscis, ¿no? La era de Piscis está muy ceñida por este cristianismo. Y hay muchas cosas que tienen que ver con esto, con una parte que es medio un dark side, que es la cristalización de las creencias y la fe ciega, ¿no? Yo acá no quiero decir que ellos se cristalizan al estilo de un fijo. La cristalización es otra cosa. La cristalización es, no es tanto terquedad, ¿no? La cristalización es, voy a creer en algo por más de que eso me lleve a situaciones terribles, ¿no? Como me lleva a situaciones de, de no reflexión, ¿no? Por eso hablaba un poco de la fe ciega. Em, pero bueno, acá estoy siendo bastante bueno, otros astrólogos serían más malos que yo en decir cosas, pero sí es cierto que también estafas, engaños, ¿no? Como tretas, narraciones medias raras, ¿no? Cosas que no solamente las hace Géminis, las achacan a Géminis, sino que también es parte de esto, ¿no? Como lo de contar una historia un poco desvirtuada, ¿no? Con más exageración o adorno, que de alguna manera sería la creación del arte, ¿no? Pero aquello que también te engaña, te promete algo, vieron que el dicho dice, cuando la limón es muy grande, hasta el más santo desconfía, ¿no?
todas estas cosas que tienen que ver con eh, cosas un poco engañosas, ¿no? Y la ilusión también, lo que te ilusiona y te desencanta. Pero bueno, acá lo que pasa es vamos a tener a tres planetas nada más. Mercurio va a regir a dos signos de esto. Júpiter va a regir a dos signos y va a aparecer un transpersonal que es Neptuno. Mercurio, en concreto en sí, tiene un ciclo muy corto, por eso es un ciclo hasta más corto, casi como el mismo tamaño de algún modo que la Luna, porque tiene 28 días, Mercurio, pero hace movimientos distintos, como por ejemplo la Luna no retrograda, en cambio Mercurio sí. Mercurio hace una retrogradación cada 3 meses, encima tiene algo muy curioso con el 3 porque cada 3 meses está directo, después, ¿no? Como está 2 meses y medio directo y tres retrógrado, o sea, cada tres retrograda, un mes y medio, y se va como completando cada 3 meses esas cualidades. Lo cual hace que sea como un planeta que está muy asociado con los ciclos cortos, con los detalles, con la rutina, con el hora a hora, ¿no? Con la capacidad de contar los minutos, los segundos, las horas. Y son los pequeños lazos sociales, Mercurio, ¿no? Como esto que decía, ¿no? Le compro a mi vecino de la vuelta cuando me mudo a un nuevo lugar. ¿Dónde compro carne? ¿Dónde voy a comprar la verdulería? ¿Quién es mi vecino? ¿A qué hora sale? ¿Qué hace? Todas esas cosas de vivir en pequeños espacios, ¿no? De cómo vivo en un territorio. Por eso me obliga a cierto tipo de comunicación. Lo mercurial no solo es la comunicación hablada, puede ser la gestual, ¿no? Como puede ser otro tipo de movimientos corporales. Nosotros no solo hablamos desde un lugar, sino que nos comunicamos también con el cuerpo. Bueno, por eso también intercambio, barrio, comunidad, salud, animales domésticos. También mucho tiene que ver Mercurio con los animalitos, ¿no? Con los animales que conviven con nosotros. Si se quiere también con la naturaleza, porque la gente que vivía antes sabía qué planta tenía ya, cuál era la otra, qué árbol era este y para qué servía, ¿no? Eso de estar muy comunicado con el espacio y por lo tanto también con la salud, porque de ahí venía la solución tanto del hambre como de la enfermedad, ¿no? Y esas, tanto animales domésticos hoy en día en la modernidad, pero antes eran qué animales habitan mi hábitat y que puedo tener peligro, porque si vivo cerca de serpientes, sé que eso puede pasar, no puedo convivir con eso. Estas cosas un poco tienen que ver con lo mercurial, con aprender esas cosas de mi territorio, del lugar donde vivo. En el mundo moderno, obviamente, trámites, burocracia, tareas diarias, no todo lo que mercurial es, ¿a qué hora tengo que comer? A esta hora desayuno, a esta hora duermo, a esta hora miro esto. Es una rutina, ¿no? Júpiter es un ciclo de 12 años, ¿no? Tiene ya mucho más tiempo que Mercurio y Neptuno mucho más. Entonces, piense que los otros dos planetas que gobiernan tanto a Mercurio hacen esta dualidad tan tajante que tiene esta modalidad, que es lo muy pequeño y lo muy grande, todo el mundo. Tanto del átomo hasta no sé, una galaxia, no sé, etcétera, ¿no? Como eso pequeño se vuelve grande. Todo tiene una correlación entre lo pequeño y lo chico. Y acá está muy marcado en los mutables. Pero bueno, vamos a hablar, piense que gobierna. Actualmente se siente mucho más cómodo en Sagitario y ya es un antiguo regente de Piscis, pero no deja de tener Piscis cualidades jupiterianas. Nada más que Neptuno vino a darle más cualidades a lo pisciano y que fue muy acertada esta asociación, porque la verdad que Piscis se quedaba muy corto con Júpiter, ¿no? Es un signo muy complejo, Piscis. Piense que es una bolsa de gato, le va a dar re malo, ¿no? Pero es todos los signos juntos, mezclados así, ¿no? Toda la historia de todo junto, ¿no? Como es todo, Piscis. Tiene la capacidad de volverse cualquier signo, ¿no? Como es la totalidad. Entonces es un signo muy complejo, necesita algo más. Por eso también es muy acertado que aparezca Neptuno con su regencia hoy. Ah, bueno, sí me quiero quedar en Júpiter. Expansión, ideales, sueños. Miren que yo, acá con los ideales y los sueños es muy importante, porque está asociado con el optimismo Júpiter. Ustedes piensan que si ustedes no tienen la capacidad, cuando Júpiter está como muy consternado en una carta a la persona, no tiene capacidad de pensarse mejor. ¿Vieron? Hay algo que hoy pasa mucho, que es el buen vivir, el disfrute y todo esto, que es,
Bueno, sueño como que me va a ir bien, ¿no? Sueño que esta es mi expectativa. Piense lo difícil que es no poder pensar que algo bueno va a pasar, que uno ha perdido esa capacidad y eso es lo que dice la esperanza, la fe. Uno ha perdido la capacidad de pensar que este proceso duro que estoy pasando no va a pasarse. Me quedo en la desdicha, ¿no? Entonces es muy importante aprender a soñar y tener ideales, porque son expectativas amorosas y objetivos espirituales a alcanzar, ¿no? De desarrollo propio, que si no lo tuviéramos, nunca podríamos haber construido lo que hemos construido. Por eso está muy asociado también con la cultura, con esto que decíamos de del dios y la diosa, ¿no? Porque me permite generar expectativas de perfeccionamiento y de mejora de esos sueños. Por eso también es el mundo onírico, pero también lo tiene mucho más exaltado Neptuno. Esperanzas, entusiasmo, optimismo, juventud, la capacidad de divertirnos, las actividades que hacemos para pasarla bien, para reírnos. Esos momentos de éxtasis y de diversión, ¿no? El baile. Cuando entramos a un evento, no sé, es el carnaval de de un lugar, cuando vamos a un evento, ¿no? Donde aparece esto, baile, movimiento, juventud, optimismo, ¿no? Asertividad también, es de todo ir a lo asertivo. Eso es muy jupiteriano, por eso tiene esa flecha, ¿no? Sagitario como, por ejemplo, en ese término. También son las ilusiones, porque yo me puedo hacer toda la cabeza y me ilusiono y después ¡puf! Se me cae, ¿no? Pero esa cristalización, va a ser difícil llegar como a tratar de explicar lo que me refiero con cristalización, pero piensa en esto que hacemos, ¿no? Que es, conozco a alguien y ya creo que me voy a casar, que vamos a vivir juntos, qué sé yo, ¿no? Como empiezo a ilusionarme, ¿no? Y Virgo o lo mercurial me diría, espera, de a poquito, ¿no? De aparte, ándate fijando, ¿no? Como va bajándole a ese montón de ilusión que se nos genera, ¿no? También la formación académica, la docencia, los propósitos de la vida, las danzas, las Tiene tradiciones todo folclóricas. Júpiter. Uy, Es que todo lo ¿no? cultural, ¿no? Como todo lo Sí. cultural. ¿No? Son todas las partes que componen a la cultura y sus emociones alegres. Es decir, toda la cultura se genera por emociones alegres, no se genera por destrucción. Uno no puede habitar un espacio porque esas cosas que hacen lo cultural y lo tradicional es unir a la gente por algún motivo, ¿no? O sea, si yo, no sé, acá en San Juan, este fin de semana va a ser la cabalgata de gauchos a la difunta Correa. No sé, yo vivo cerca de la municipalidad y salen de acá en las cabalgatas, de un montón de... Se junta la gente en la calle, ¿no? Como la cortan a la calle, la gente come pastelito y eso. No hay que yo diga, pueda decir, no, la verdad, sí, uraniano, no, eso no es la cultura, ¿no? Este es lo mío. Me pueda diferenciar de lo tradicional es un motivo por el cual la gente se une, ¿no? La tradición hace eso, ¿no? La cultural hace eso. Las costumbres hacen eso. Genera unidad. Y al final y al cabo, estas cosas así como celebrar las Saturnalias, o celebrar los solsticios, o celebrar los motivos por el cual el pueblo se reunía en las plazas, sea cual pueblo, el inca, el azteca, las celebraciones tradicionales generan, los folclores generan unidad, ¿no? Del pueblo. Entonces, tiene más que ver con eso, ¿no? Con esos momentos de disfrute cultural. Por eso cuando uno va de viaje a otro país jupiteriano, no sé, volvamos al caso de Tailandia y va a querer ver cómo bailan la cultura tradicional tailandesa, ¿no? Para ver sus ropas. O voy a Bolivia y veo cómo es el carnaval de Oruro. Se voy a lugares a vivir experiencias culturales de otros, ¿no? También. Em, Pero bueno, como dije, puede traer también esto de las ilusiones, del el optimismo desmedido, de la falta de criterio en la aventura, ¿no? Como ir solamente a divertirme y a lo evasivo también, ¿no? Que es una cualidad jupiteriana. Una cualidad jupiteriana y neptuniana también, la evasividad, ¿no? Pero bueno, Neptuno es un planeta transpersonal, es el mundo subemergido, la dualidad, la confusión, el inconsciente colectivo, la fusión, la unidad, los totalitarismos.
la universalidad, la cosmovisión, los paradigmas, los océanos, el universo, eras, milenios y conexiones cosmológicas, disolución del yo, donde acá el yo ya no tiene ningún tipo de protagonismo, ¿no? Yo me tengo que fundir en lo otro. Pero bueno, ahora justamente para explicar esta partecita, voy a mostrarles el video. Pero bueno, mientras A lo ver. busco, alguien, bueno, acá tenemos un ascendente en Piscis, pero vos, Geo, algo de mutable, yo tengo cero de mutable, salvo el nodo. No, no me siento identificada. Quizás pensaba que lo que estabas hablando de Mercurio, de la modalidad mutable puede ser. Yo soy muy rutina, tengo que tener una rutina, tengo que tener una organización, ¿viste? Eh, con el tema de lo social que dijiste, bueno, yo me mudé en el 2017 acá a San Telmo y comencé a conocer a los vecinos del barrio. El ejemplo que vos diste es claro. Bueno, hay que comprarle a este porque es nuevo, a ver, probemos así. Pero un poquito, no es que es así 100%. Eso. ¿Te acordás de que sacamos la carta y el porcentaje de mutabilidad? ¿Te fijaste cuánto tenés de mutable en tu carta? No la tengo acá la carta, pero me parece que era cero. ¿Puede ser? Puede Sí, ser, yo sí, tengo creo que era. cero, la verdad. Sí, que vos me dijiste, uff, igual no sé qué, me recuerdo tu expresión. Creo que es cero. La tendría que Es buscar lo mismo ahora. que yo, así que no te da problema. Sí, sí, sí. Mm. Bueno, no tenemos, no sé, salvo que es la representante ascendente en Piscis, Gil, pero Mm. em, el ascendente es otro tema, ¿no? Porque cuesta orientarse o sentirse referenciar. Seguramente lo que me contaste de tu ascendente, del retorno de Saturno, te puede haber ayudado a identificar algunas cualidades un poco más piscianas. ¿Qué opinas vos, Il? No, yo igual a diferencia de ustedes tengo la mitad de la carta prácticamente mutable, así que les pido perdón. No sé, No, yo tengo no, la por luna en favor. Sagitario, tengo Marte en Sagitario, o sea, tengo el nodo norte en Sagitario, o sea, tengo una cartita un poquito más cargada. Yo me siento súper identificada igual con un montón de las cosas, de las referencias, me pasó mucho con la parte sagitariana como, más que nada, siempre Scorpio medio en el desborde, ¿viste? Como que ir, siempre me costó encontrar como los equilibrios. Me sirvió mucho empezar astrología, fui muchos años con una astróloga, tipo sesiones seguidas, a encontrarme un poco más como con Géminis y como ese lugar un poco más de habilitar las preguntas que no necesariamente tengan que llegar a ser grandes resoluciones o síntesis. Me pasa mucho con la palabra y el pensamiento. Mucho eso, ¿viste? Como que me voy mucho como a un polo grande. Es que En Safi, cuanto a eso es lo que yo pensamiento, hablaba de la cristalización. Es querer encontrar verdades definitivas y finales a cosas que en general necesitan quedarse más siempre todavía en la contradicción, ¿no? total. Sí, sí, eso sí me ha pasado. Por ahí esa es mi experiencia, pero bueno, es cierto también en esto de la cristalización, nada que ver, pero vos sabés que Lacan, que es un psicoanalista, tiene una teoría con respecto a la copa de vidrio, que habla mucho de esa cristalización, que de cómo se construye va a ser el lugar también de ruptura, ¿no? Como de conflicto. Y me pareció algo muy, cuando decías recién de la cristalización, yo por lo menos a mí se me hace un poco más evidente esto de que no sé si es que se va a romper, pero como que más allá de lo que vos estás formando, eh, siempre se va a filtrar algo. Siempre, bueno, esto lo de la copa que habla de que donde se quedaron esas pequeñas burbujas invisibles, básicamente en la construcción de la copa, es donde cuando se caiga se va a romper por ahí. Está bien que lo habla de la psiquis, ¿no? Nada que ver, digamos, pero Y no, a no, mí tiene me, igual mucho que ver, ¿eh? me fue muy claro.
cuando lo dijiste. Sí, es exactamente eso, ¿no? Como que si yo, es- justamente una de las deseos más profundos de Sagio Piscis es encontrar la verdad definitiva, descubrir la verdad, ¿no? Como hay algo también con la verdad dentro de ellos dos, con una verdad que construye también definiciones tan grandes de las cosas, que hace que cuando se tenga que fragmentar eso y contradecir, sea muy duro vivirlo, digamos. No sé, como lo hablamos en cosas etéreas, como por ejemplo descubrir que Dios no existe, ¿no? Que lo, a uno lo haría a través de la ciencia. O tener, pero se endosa, ¿no? En haber que, creído que ha llegado a un lugar final, porque dijimos que tiene una intención de finalidad los dos. Uno porque es el último signo de fuego y el otro porque es el último signo de agua, ¿no? De alguna manera son los últimos. Entonces, en este mundo buscan el final, ¿no? El final de las cosas, la verdad definitiva. Y eso en realidad después termina siendo como muy cristalizado, porque cuando se cae eso, se contradice algo de eso, es también trágico como de vivir, ¿no? Como esa experiencia. Y, Em, y compartir con otro también, porque a mí una de las cosas que me ha pasado mucho es eso, en esa cuestión de que mis verdades son fijas, ahí quietas, y también, si bien es cierto con mi ascendente, tengo esta cuestión a veces excesivamente empática, es un problema para terapia, pero digo que lo resuelvo mucho mejor ahora, también es cierto que es muy difícil salir de tu posicionamiento, como mm, mi verdad es esta. Y la experiencia se hace difícil porque la comunicación también es compleja con el otro, como que te llegue esa información, dejar permear, o sea, que entre y que además cuando se destruye eso que estás claro, te quedás con un manojo de incertidumbre, porque Eso, la también te incertidumbre, desborda. porque justamente la crisis es una pérdida de sentido, de vida, de propósito de vida. Por eso no digo que es terco al estilo acuariano, ¿no? Como su terquedad tiene que ver con esas expresiones más fanáticas de lo que se cree. Porque en realidad es, de algún modo, creer que yo la vi primero, y yo la veo, no la veo, yo sí la veo, ¿no? Como esa expresión que ya no pueden no desverla, ¿viste? Como, bueno, pero puede ser que vi mal también, ¿no? Como esa expresión de la No, equivocación y del error, que sí están presentes en Géminis y en Virgo, ¿no? Como están aprendiendo por prueba y error en lo pequeño, en lo que no funciona, en lo cotidiano, no es tan trágico para Géminis o Virgo el perfeccionamiento del error, ¿no? Porque es más pequeño, porque se puede más. En ellos dos queda como muy cristalizado la verdad, ¿no? Los puntos de vista. Y entonces es como muy trágico porque me hace perder el sentido, como si puede volverme un poco fanático o no, trato de no expresar pero es extremista, ¿no? Como al punto en el que acepto todo porque es lo que creo, ¿no? La causa sí, que sí. creo, ese es mi propósito, ¿no? Entonces, acepto cualquier cosa, aunque la racionalidad también se pierde en la fe. Son medias contrarias también, ¿no? Se Sí, pierde en sí. lo que se cree. Uno se cristaliza también en eso. Por eso siempre es importante convocar a Virgo y convocar a Géminis en ese caso, ¿no? Como entender que lo que se cree o lo que se piensa o las conjuntos de ideas que se tienen o lo que no son las mejores en sí mismas, esencialmente, ¿no? Son las mejores para mí, ¿no? Como en ese término. No para todos. No, no es algo que rige para todos los demás. Pero bueno, voy a mostrarles acá porque lo encontré a este episodio. Quiero contarles un poco el contexto. Este hombre llega porque la hija, no sé qué se está compartiendo, porque la hija se quiere ir a estudiar, a vivir ahí un año y quiere estudiar budismo, ¿no? Entonces lo sigue a él y lee sus libros. Entonces el padre le va a preguntar al monje, porque tiene miedo, los padres son muy ricos y no sé, tiene miedo que sea un culto, ¿no? Que sea una secta, que la secuestren a la hija y todo eso. Entonces él
va a preguntarle a el monje. Y él está pasando por una crisis difícil You have también, ¿no? questions for me? Well, my daughter wants to join your whatever this is. And, And you want to understand why? Many young people come here from your country. I think because maybe spiritual malaise, lost connection with nature, with the family, lost connection with the spirit. What is left? The self, identity, chasing money, pleasure, yeah? Everyone run from pain towards the pleasure. But when they get there, only to find more pain. You cannot outrun pain. okay. Thanks. Yeah, can I ask you one more question? What do you think happens when we die? When we die? Great question. When you're born, you are like a single drop of water flying upward, separated from the one giant consciousness. You get older. You descend back down. You die. You land back into the water, become one with the ocean again. No more separated. No more suffering. One consciousness. Death is a happy return. Like coming home. Bueno, es hermoso como le explica, ¿no? Es hermoso lo que explica. Es tan cierto, porque además sería comprobable científicamente lo que está diciendo el monje. Porque vamos a hacer agua, vamos a generar esa vuelta al océano de verdad. Nuestra materia va a volver a ser parte de otra cosa. Literalmente, materialmente es así, ¿no? Por eso Carl Sagan decía, somos polvo de estrellas, porque no hemos convertido de esa materia, ¿no? Vamos a morir, vamos a volver a ella. Mientras tanto, mientras lo que quiero mostrar un poco del monje y de la otra persona justamente es un hombre muy rico que está perdiendo la plata, o es medio estafador, y él le cuenta que muchos de los niños yanquis vienen a ese lugar porque se sienten defraudados por esa desconexión, ¿no? Y habla de algo lacaniano, ya que él evocó al señor Lacan. Lacan ya decía, ¿no? Que ir al placer a veces nos volvía a provocar dolor cuando lográbamos lo que creíamos que es en un plano material, ¿no? El deseo cuando se satisface vuelve otra vez a generar dolor. Entonces, hoy el mundo dentro de la espiritualidad, un poco por eso lo quería traer, ¿no? Que cuando el mundo se vuelve muy materialista pierde ese espíritu, ¿no? Y él toma lo espiritual como eso, ¿no? Con la conexión con el alma, con la naturaleza, con el amor, ¿no? Con toda esa faceta que tenemos como especie que nos diferencia, ¿no? Esa divinidad o ese espacio requiere sacrificio, porque él está rezando, meditando, está flaquito, vieron que no comen, que hacen ciertas acciones que tienen que ver con el sacrificio, ¿no? Con la entrega
¿no? A lo espiritual, al alma, más que a otro tipo de cosas. Este tipo no quiere decir que alguien muy pisciano necesariamente tenga que ser espiritual, pero sí está muy vigente dentro de estos cuatro signos la posibilidad de buscar algo más distinto a lo que somos materialmente. Por eso siempre es un tres, por eso siempre es una producción distinta. Es una búsqueda que va más allá de lo que es lo primitivo, como lo cardinal, que es lo solidificador material, que es lo fijo, ¿no? Acá hay mucho más. Y hay cosas que tienen que ver con eso, cómo él se iluminó, ¿no? O cómo él le dice eso, ¿no? Porque tiene la experiencia, la sabiduría, la meditación, la conexión con el alma, hasta la forma en la que le habla, que es entendiéndolo mucho más de lo que el otro puede actuar. ¿Vieron que le dice esto que hay acá? Y después se ve como tan interpelado por la profundidad espiritual de la otra persona, que hasta lo respeta, lo empieza a respetar, ¿no? Entonces, eso es muy profundo y muy sutil, es muy difícil de comunicar a veces esto, ¿no? Si uno no lo va como poniendo en ejemplos concretos, ¿no? Pero bueno, siempre hay algo de lo pisciano que no se puede comunicar, de lo neptuniano que no se puede comunicar, sino que se tiene que sentir, que se tiene que vivir, ¿no? Como experiencia. Entonces, siempre estos signos nos evocan a decir, bueno, ¿en qué creemos? ¿Cuáles son nuestros dioses? ¿Cuáles son las debilidades a las cuales nosotros le rendimos homenaje? Son al dios del dinero, del éxito, ¿no? Como a lo material. Entonces, preguntas, ¿cuáles son? Entonces, eso también desencaja mucho. Más allá de que las respuestas no vengan de términos religiosos o del cristianismo, del budismo, de otras religiones, ¿no? Que vengan desde lugares como la psicología o que vengan desde otros lugares igual, tienen un fin espiritual en el sentido de queremos que la otra persona se desarrolle más y que crezca, que le dé bienestar, ¿no? Em, la astrología entraría dentro de eso, porque lo que nosotros hacemos cuando le hacemos una carta a una persona es tratar de enfocarnos en que esa persona esté mejor, ¿no? Esa persona se desarrolle más, construya distinto, elabore algo, ¿no? Que lo desarrolle mucho más. Entonces siempre hay un fin un poco en esto, ¿no? Como hay un fin distinto al que estaba. Podríamos decir, algunos dicen eje Virgo, Piscis, la astrología, otros dicen Acuario, Leo. No importa, desde Acuario para allá empieza a pasar que empezamos a mirar otra cosa, ¿no? Las estrellas, otra cosa, ¿no? Más amplio. Ya no es solo el individuo, sino es lo que le pasa más en términos grandes. Entonces Piscis ya es súper mucho más grande, ¿no? Por eso cuando hablaba de Acuario la otra vez me quedé bastante en Acuario, en el fijo, y ahora me quedo bastante en Piscis, ¿no? Porque son dos signos tan transpersonales que son como muy difíciles de captarlos en el término personal, ¿no? Del individuo. Bueno, traje un poco para la misma clase de ayer, de la otra vez, qué personajes son de estos ejes, para que un poco veamos. Bueno, en Géminis tenemos a Jean-Paul Sartre, que tiene un montón de escritura. Él, además de ser un filósofo existencialista, además era escritor. Tiene poemas, tiene cuentos, narraciones. Noam Chomsky, que es un lingüista además, principalmente, y después filósofo prolífico, y también es muy antisistema, ¿no? Para que pensemos que un poco los Géminis no son antisistema, bueno, sí, bastante, ¿no? Bastante discutidores, ¿eh? Siempre querés tener de amigo un geminiano que no se va a quedar callado, va a discutir, ¿no? ¿Tendrá eso de que por ahí es un evento y habla solo él y no deja hablar a nadie? Bueno, habrá que regularle un poquito al amigo geminiano, pero en general es interesante esto, ¿no? Y en política tenemos a Donald Trump, que es el máximo actual representante de Géminis, eh, expresidente tengo acá, pero no, como es viejo, es presidente.
actual de Estados Unidos. Eh, Me encanta porque habla como, tiene como un inglés medio, yo, habla como medio. Y si no, bueno, acá en América Latina tenemos a Pepe Mujica, ¿no? Eh, También eso conocido por su discurso simple, profundo y su capacidad de conectar con el pueblo, ¿no? Con el llano, como muy, él es muy defensor, ¿viste? De sus tradiciones, de su forma, de su rutina. Es un gran representante geminiano, Pepe Mujica. Pobres geminianos que le han dado con un palo, y hay opciones, ¿no? Hay gente que lo aplica bien y otra que no. Veremos eso. Virgo, tenemos a Salvador Allende. Fue médico y presidente de Chile, además. Algo muy común de Virgo también es la medicina, la salud, ¿no? Muy detallista y sus análisis sociales y médicos. Zendaya, actriz, modelo, también es de Virgo. Keanu Reeves, que es un gran representante de Virgo, ¿no? Keanu Reeves, sobrio, ético, humilde, muy en sintonía con la energía virginiana también. Y en Sagitario traje a Taylor Swift, que es la más conocida, pero mi favorita quizás, yo no soy Swiftie, lo siento, pero soy más de Miley Cyrus, me copa más como sagitariana, pero bueno, es cierto que Taylor Swift es gran narradora de historias, viajera, de hecho tiene ese avión privado donde viaja mucho, estudiosa del mundo emocional también, y Miley Cyrus rebelde, cambiante, en constante expansión, y en el término político a Winston Churchill, primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, un gran orador y estratega, muy de tener como muy firme, esto que yo le hablaba de la asertividad, ¿no? De tener muy firme lo que cree y que en muchas ocasiones esto es importante. Eh, y bueno, y en Piscis, acá en Argentina tenemos a Cristina Fernández de Kirchner, pisciana, ahí por ahí se equivocan y dicen que es acuariana, pero no, es pisciana, del primer grado. Eh, es un enfoque intuitivo y emocional en la política, porque además también es una conductora eh, emocional, ¿no? Y bueno, por ahí aparecen esas cosas medias raras de que los piscianos son inteligentes, o esto porque Mercurio no está está en exilio. Sin embargo, Albert Einstein, ¿no? Es un físico teórico más importante de la historia. Miren lo que era. Sol en Piscis con Luna en Sagitario. O sea que para poder dar grandes teorías del mundo que transformen esto de la materia se vuelve energía con esta velocidad, la teoría de la relatividad, o sea, es algo que puede hacer alguien que es soñador, que es visionario, que es intuitivo, ¿no? Eh, Mikhail Gorbachev, que fue el último líder de la Unión Soviética, y Pedro Sánchez, el actual presidente de España, que es socialista también. El Piscis está muy asociado también con el socialismo, con el comunismo, igual que Neptuno dentro de la astrología mundana, justamente por esta lógica de la unidad o del compartir, ¿no? De lo generoso, está bastante presente también. No sé si quieren comentar alguno que quieran buscar ustedes de estos signos, que quieran sumar. Bueno, no sé, de Piscis está también Rihanna. ¿Qué más? Néstor Kirchner era de Piscis también. En Argentina hay bastante piscianos y librianos también.
Bueno, algo que sumen de esto, de lo espiritual, de lo pisciano, de lo virginiano. Por ejemplo, uno diría, bueno, ¿cómo le lleva esto a una carta? Por ejemplo, ahí que le diríamos Geo y yo que nos faltan mutables. Nos puede hacer un poco escépticos, ¿no? Que para mí no es un problema, pero en muchas cosas sí lo es. Y yo te explico un poco por qué. Lo que pienso un poco conmigo, no sé si te pasa a vos, ni en pedo lo estoy comparando. Pero siento que la escepticidad es una acción que me hace sentir como un poco seguro, ser escéptico de las cosas o de creer o no. Pero en algunas cosas eso me trae como consecuencias en poderme imaginar en mejores circunstancias o ser más soñador o aspirar a más cosas. Pero hay algo que se tiene que vivir como medio en fantasía para poder aspirar a ciertas otras cosas, digamos. Yo el otro día me daba cuenta que decía, ¿por qué no puedo soñar con esto? Como si algo me atrajera, así me diría, no, no te imagines esto, este escenario mejor. No podés. Yo decía, pero si soñar es gratis, que me pareció una boludez de taza de, no sé, que comprás en un bazar de 2 pesos, de todo por 2 pesos. Y decía, pero ¿por qué? Pero ¿por qué hay algo en mí que me dice, no te imagines tanto, ¿no? Como, pero si me puedo quedar un ratito imaginándome el mejor escenario, ¿por qué no? Eh, porque en todo tiene que haber, no, porque para que esto pase deberías hacer esto, y vos no te va a pasar, ¿no? Antes que ese lugar de quedarme, ¿y por qué no puedo imaginar que me pasó esto más lindo? No sé, y es como si me retrajera a soñar cosas, a esperanzarme por cosas, ¿no? No sé qué pensás, a vos, no Y sé si te ahí juega un pasa. poco también la ilusión, ¿no? Y el decretar lo que vos querés y a dónde querés llegar. Como una meta que no te importa, a mí me pasa, ¿no? Siendo objetiva, digo, bueno, me pongo esta meta, me ilusiono, fantaseo, me imagino y le doy, le doy, le doy, le doy, le doy. No, no analizo los pros, los contras, yo voy directo, derecho. Eso es lo que me pasa. ¿Vos, cómo te llevas con el soñar o imaginarte cosas? No sueño, me No, imagino no, cosas. Fantaseo más que nada. Fantaseo sobre, sobre una meta que quiero, un objetivo y en mi cabeza comienzo a imaginarme cómo sería, me imagino el paisaje, dónde quiero estar, todo, así. El paisaje, ¿por qué? Porque tengo un objetivo y lo quiero cumplir y no importa chocarme de frente, eso yo no lo evalúo mucho. Hay gente que sí, yo al menos no, voy. No sé si se entiende. sí, sí, obvio, obvio, sí. Bueno, Es, em, si pero lo sos quiero y una lo gran quiero cumplir. cumplidora de sueños, decís, o sea, ¿cumpliste tus sueños así? Sí, 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 sí. Tuve recaídas, tuve cosas que no llegué a lograr, que no eran un sueño, eran más cosas. Por ejemplo, yo al posicionarme políticamente en mi laburo, al ir a 2 listas, perdí las elecciones. Y yo pensaba que el último día que nada, pasamos la urna y la iba a ganar, la tenía comprada y resultó ser que no. Entonces ahí caí en un abismo y dije, yo estaba mega segura de lo que iba a pasar y no pasó. Pero bueno, después hubo otras situaciones políticas que no vienen al caso y de esa experiencia más reciente aprendí un montón. Aprendí un montón en manejar mi ansiedad y bueno, y quizás en no ir tan derecho y ser un poco más cautelosa. ¿Que me cuesta? Sí, me cuesta un montón, pero bueno, sigo. Y lo quiero ya, o sea, es así. Eso es lo más reciente de que te puedo llegar a contar. Les puedo llegar a contar a las dos.
estás pensando? Pensando, ¿cómo te llevas con los sueños, Gil? Vos sabés que yo hasta hace un poco tiempo no soñaba, no me acordaba lo que soñaba. Yo hace 1000 años ya estoy con psicóloga, con psicoanálisis. Vos sabés que con el pasar del tiempo he logrado destrabar algunas cositas que van más como por la línea quizás a veces de esto, de que los sueños o cómo me levanto, con la astróloga también, empecé a hacer una limpieza de sueño, que era como, bueno, cuando te levantás, anotá cómo te sentís. Bueno, yo al principio nada, me levantaba es cómo me sentía, pero no me recordaba nada. Pero vos sabés que con el pasar de los meses y del tiempo, como que fueron empezando a llegar como info de recordar cosas. Obviamente yo sé que sueño, pero no los recuerdo. Y ahora con el viaje, a mí quizás me pasó al revés. Yo siempre fui muy de fantasear y de poca concreción. Eh, yo no creo que esto, no creo que seamos solamente las energías de la carta, el contexto en el que nos criamos obviamente hace que la persona Influye, por supuesto. desarrolle más o menos cosas. Yo soy hija de dos librianos que me han inculcado como mucha cuestión con no solamente la moral, sino como la estructura social y la importancia y el rol y bla, bla, bla. Entonces como que yo me crié muy con esa estructura. Entonces era muy de fantasear, no de soñar, pero sí de fantasear, pero no, nunca nada lo llevé como muy a la práctica. Quedaba todo como en un ideal. Y con esto, con el retorno de Saturno, que me pasaron como muchas cosas personales que me hicieron cambiar la como visión de mi vida, de la psiquis, de todo lo que me había planteado hasta el momento, empecé como a tener otro tipo de relación. Primero con la fantasía, desde el lugar como, che, no es imposible porque esto es imposible real, esto no va a suceder, por lo menos en la estructura en la que vos estás llevándote hoy adelante, ¿no? No vas a hacer, me gustó siempre la energía, pero bueno, nunca me enfoqué en estudiarla. Y más que el conocimiento de alguna cosa que lees, que no vas a convertirte en una persona que pueda entender un montón de cosas de la espiritualidad. Y me llevó tiempo entre que igual lo quise hasta que, por ejemplo, este año efectivamente estoy estudiando, me llevó como 3 años igual llevarlo a cabo y como esa concreción de decir, por lo menos estoy más cerca porque voy entendiéndome más. En el medio hice procesos, qué sé yo, empecé yoga, estaba con la astróloga, digo, fui camino a, pero bueno, me costó mucho más siempre como la concreción de esas. Y mirá que también tengo energía fija, ¿eh? Pero bueno, me costó mucho como la concreción de los sueños. Soñar en sí es algo muy reciente en mi vida, por eso tengo soñando cosas muy lindas. Entonces, como que no me preocupo tanto. Recién cuando decías algo en esto de, claro, tener la teoría, a mí me pasó mucho con viajar, por ejemplo. Era una fantasía, pero yo nunca me sacaba un pasaje ni no me iba a ningún otro lado. Pasaba veía la foto de mi hermano, iban mis hermanos a ver a mi hermano, el sur, ay, yo quiero conocer la montaña, pero nunca hacía efectivamente, por mil cosas, pero digo, cosas para. Claro, cuando lo concreté, es esto de, pasó a la práctica, o sea, pasó a ser algo concreto ese deseo, y es cierto también que una vez que conseguís tus deseos, como que nuevos se reinician y a la vez nunca la concreción es tal cual el deseo, digamos. Entonces hay algo de pérdida ahí también con... Exacto. Eso es un poco lo que quiero decir. Un poco lo que cuentan los signos fijos es eso, ¿no? Que hay, por cumplir los sueños, no somos felices en sí. No es una Ujú. fórmula donde cumple un sueño y soy feliz. Vendrá otro, ¿no? Como tengo que poder reordenarme a entender que en realidad uno es una fábrica de sueños, de algún modo, ¿no? De deseos que los va materializando, otros quedan pendientes, pero no son definiciones de uno. Si uno se pusiera a definirse en función de los sueños que perdería en cuenta que hay un montón de otros motivos que nos definen. Por eso cuando él Y habla, aparte, dice cuando, sí, perdón, y aparte eso no te da la felicidad plena, ¿no? Es parte del porque es un ideal, asunto. ese es Exacto, un Dios, ¿no? claro, Volvemos a esto, ese es el Dios, la felicidad, no es un lugar. No es un no, lugar al que se llega, es un Dios, es una aspiración, es un deseo de claro. llegada. Pero si yo pienso que mi vida se define por ser feliz,
En general No. siempre la felicidad va a ser descubrirla en las pequeñas cosas, ¿viste? Te dicen, ¿no? En las pequeñas Sí, cosas, ¿dónde uno encuentra la felicidad? En las pequeñas cosas, dice el lo dicho. cotidiano ¿Por qué? quizás, sí. Porque al fin y al cabo, uno no es un estadio al cual llega, sino es muy probable que a veces cuando estamos en la felicidad ni siquiera la podemos notar muchas veces, salvo cuando la hemos perdido. Claro, Eh, exacto, que muchas veces uno entiende la felicidad por en el pasado hasta de uno mismo. exacto. Eso que es un poco, vieron, está profundo como el propósito de la vida, ¿no? El propósito de la persona. O la Entonces típica nosotros ahí frase, podemos. éramos tan felices y no nos dábamos cuenta. Nos pasa en la política, nos pasa con nuestros vínculos, con nuestra familia, cuando se va alguien. Al último descubrimos que éramos felices en esos momentos. De hecho, esas acciones de rememorar los mejores momentos, uno no las vive cuando las está viviendo, la vive después. Este es el cliché de la película de cuando alguien se muere o se va, se acuerda de todas esas Claro. experiencias, pero mientras la está viviendo como la cotidianidad, como que así debería ser, ¿no? Entonces, es un gran planteo esto, porque justamente cuando beca a personas con muchos signos mutables, en el caso, por ejemplo, de IL, es un poco entender cómo gestiona esos lugares a los que se llega y a los que se va, ¿no? De las cosas, em, y cómo siempre van a estar en la búsqueda de esos lugares, ¿no? De mejores lugares, más allá de que sea en que en realidad es más el camino, la búsqueda, que un lugar al cual se llega, ¿no? Porque se satisfacerá y tendrá que volver a algo nuevo. Y esto que dice la pérdida, que ya cuando lo pasé ya no era tan espectacular como parecía. La vida perfecta no lo es, los lugares a los que llegamos no lo es. Entonces vuelve todo a como desinflarse, por eso se vuelve el uno, ¿no? Vuelve a ser Aries. Vuelve a tener que iniciar otra vez Piscis, siempre ese mecanismo está todo el tiempo funcionando, ¿no? Hay una disolución y un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo tiene un poquito de la experiencia anterior, nunca es el mismo, no es el mismo año uno de cada uno, ¿no? Por eso es espiralada, porque va haciendo como un círculo, pero va subiendo en experiencia, dicen, ¿no? Mientras que yo empecé en el cero de mi vida es el cero del nacimiento, todo esto se va construyendo, pero va volviendo como en círculos a lugares, ¿no? Y vuelve a empezar. Cuando vemos las modalidades, un poco para cerrar este tema, cuando vemos las modalidades, en realidad lo que estamos notando es un circuito, estamos entendiendo esa circularidad, ese tiempo espiralado y ese proceso en el cual vamos a llegar a ciertos puntos parecidos, pero nunca los mismos, o sea, no es que vos repetís siempre lo mismo, no es verdad que uno vive el mismo día, pues no es el día de la marmota, esa película, que repetís el día, todo igual, ¿no? Vos llegás a experiencias similares, pero en contextos distintos, ¿no? En este término, entender el contexto distinto de la experiencia similar es más interesante el contexto que la experiencia similar. Por ejemplo, en el término de un consejo. Si yo veo que una persona repite como un patrón constantemente, intentaré o está como adosada a situaciones de su pasado o de experiencia pasada, intentaré mostrarle que su contexto es distinto. Esa mutabilidad te sirve justamente para entender que igual no está en la misma experiencia, sino que está en un contexto distinto. Todos tenemos miedos de la infancia o cosas que vienen medias atravesadas de la infancia, pero ahora las vivimos desde adultos. Ya no tenemos el mismo contexto, no somos niños, somos vulnerables, somos mayores, tenemos recursos. O sea, vivimos las cosas distintas por más que nos dé la sensación de que hubiera pasado parecido, ¿no? O que nos despierte cosas similares al pasado. Algo ha cambiado igual, algo se ha modificado que es el tiempo, el transcurso de todo ese movimiento que sigue eternamente, ¿no? Estamos en la temporada Aries, que la especialización, o sea, que la formación haya empezado en esto no es menor, porque yo quiero que ustedes puedan seguir, ¿no? Las cualidades de cada signo viviéndolas en las temporadas, ¿no? En este caso, estamos en una temporada cardinal, de fuego, de inicio, em, que busca eso, ¿no? Todo lo que está con mucha energía para empezar. Está empezando todo, ¿no? Y cada año tiene un Aries distinto. Ni siquiera es el mismo Aries del año pasado.
porque es del 2024. Es un Aries distinto. La capacidad de Aries de volverse nuevo también la produce Géminis, perdón, Piscis anterior, ¿no? Cierra y vuelve a empezar. Entonces, acá se está empezando algo, pero que tiene una construcción de lo anterior. Podríamos pensar en términos de nuestra propia vida, como de lo político, de lo social, de lo... Algo distinto pasa, ¿no? Algo nuevo, es otro Aries, no es el Aries del año pasado, es otro, es este. Este es igual es único, es una experiencia única. Todos vamos a acordarnos del marzo del 2025. Es un marzo distinto al otro marzo del 2024 y va a ser un marzo distinto al del 2026. Esa unicidad siempre está presente, el tiempo siempre es único, irrepetible, aunque vuelva a ciertos lugares igual, ¿no? Esto para empezar a captar esto que hablamos de cómo son los ciclos de la astrología. Cada ciclo es igual nuevo, pero al mismo tiempo vuelve a pasar por un mismo lugar. Por eso le decimos espiralado, pues si fuera circular, como diríamos, no pasaríamos de un día, siempre se repetiría toda la misma experiencia. Esa unicidad también es algo que está presente en nuestra propia historia, como cada uno de nuestros años de nuestra vida es distinto, cada persona es distinta, ¿no? Pero sin embargo, hay cosas en común, ¿no? Esta idea de lo común y lo distinto, ¿no? Que está muy presente también dentro de la dinámica de la modalidad. Veremos que siempre nos vamos a sentir más identificados con alguna o con la otra, ¿no? Vamos a sentir que es más afín, pero a la larga lo interesante es entender cuándo necesito aplicar a cada uno. Y ahí está la dinámica más difícil, ¿no? ¿Cuándo necesito ser un poco más flexible? ¿Cuándo necesito endurecer? ¿Cuándo necesito iniciar y arriesgar? Y esa parte es bastante compleja y no es algo que uno la tiene que saber porque quedó iluminado, sino que justamente la carta y nuestros tránsitos y todo lo demás te ofrece una respuesta, ¿no? Y hay algo ahí que se llama inteligencia planetaria, que la pone esa palabra Danny Rubinhardt, que es un astrólogo del 1960 más o menos, que él trae un poco la psicología a la astrología, un poco habla de este concepto de inteligencia planetaria y dice, bueno, todo lo que nos sucede también dentro de la carta o dentro de nuestras perspectivas o experiencias tienen que ver con algo que necesitamos en ese momento, ¿no? Que tiene un tipo de inteligencia contextual. Entonces, nosotros siempre nos vamos a ceñir, no viene dado por algún tipo de experiencia de rezo o lo demás, porque estaríamos en el budismo o en otra religión. Viene dado por la experiencia propia de la propia astrología y su orden. Nosotros nos sometemos al orden de la astrología y de ahí interpretamos nosotros, ¿no? Pasa que después hay que saber qué significa ese orden, ¿no? ¿Qué significa cada parte de ese orden? Pero nosotros nos supeditamos a las cartas y a los tránsitos, más que a lo que a mí me gustaría en ese momento, ¿no? Entonces, a veces la astrología puede ser un poco, en ese sentido, mutable, porque lo que yo creo que es lo mejor para el otro, no necesariamente lo es si la carta está diciendo lo contrario. Algo que pasa mucho con el tarot ahí, ¿no? Como em, el tarot es más, a veces más rígido, es más duro el tarot para decirte verdades, pero a tal me gusta, saco el 3 de espada. Y el tarot dice, bueno, hermano, qué sé yo, te digo lo que es verdad. Y yo, no, pero yo quiero que me guste, que todo funcione bien. Bueno, en la astrología pasa un poco eso también, ¿no? Como, no, le tengo miedo al retorno de Saturno. No, no vaya a saber qué me pasa. Y de repente después es lo mejor que me había pasado. Pero antes de vivirlo, me da miedo, pienso que no, que qué cosa irá a pasar. Y mucho pasa también con los tránsitos eso, ¿no? Viene Plutón, ¿no? Viene Saturno, viene tal, no, trágico. Y de repente es lo mejor que más necesitábamos, ¿no? Es lo que mejor nos venía al pelo en ese momento. Pero eh, siempre hay que descubrir otra faceta que es, bueno, ¿qué es lo que me está queriendo decir bien al final, después de la experiencia, ¿no? Hay muchas cosas que se viven o se entienden con ese paso. Por ejemplo, ahí
lo mejor de Retorno de Saturno es que no sabes qué te va a venir, pero cuando estás, bueno. Pero la gente que ha estudiado astrología muy de joven, nada, les da un terror el retorno de Saturno. A mí me llegó teniendo bastante poca información, muy básica, pero hoy en día digo, bueno, fue lo mejor que me pasó, ¿no? Como, si bien fueron experiencias difíciles y complicadas, pero fue lo mejor, ¿no? Uno lo puede ver con perspectiva. Lo que pasa es que durante esos momentos uno está pasando los momentos, ¿no? Hay ciertas experiencias que necesitan pasarse, ¿no? Em, pero bueno, no sé cómo vos que justo sacaste vos el tema ahí del retorno de Saturno. Temazo de la astrología. Qué mazo. No, yo no sé si fue lo mejor, pero bueno, era lo que tenía que pasar. Eso es lo que Aprendí te como digo, que es que lo que tiene que pasar es lo mejor, no es lo que es más lindo. Ahí voy al las punto a lo que experiencias me pueden ser refiero. duras. Yo entiendo a la gente que tiene miedo al retorno de Saturno. Si bien a mí me llegó estando en la experiencia, el aprendizaje, digo, no es que yo ya venía mambeada con el retorno, quizás ahora mambeo los que vienen en el retorno, pero yo ya estaba viviendo el retorno cuando me encuentro con las experiencias, entonces sí es cierto que me transformó, ¿no? Sin lugar a dudas me cambió. Lo que pasa es que atravesar la experiencia, no sé, en mi caso fue por la muerte de un ser querido y fue como, claro, hasta que no atravesé la experiencia de esa pérdida, lo que te digo es que, claro, me cambió todo. Esto que recién decías, bueno, Virgo está pensando en cómo vamos a enterrarlo y Piscis está pensando en qué hay más allá de la muerte, ¿no? Como hay preguntas que hasta ese momento no habían llegado a mí, entonces era como, bueno, vivía en otro mood. A atravesar la experiencia sí me cambió, o sea, me transformó y yo considero, hace poco lo hablamos con mi hermano, porque quien murió es mi otro hermano, y nada, con mi hermano hablábamos como qué cambiada que fue la vida a partir de ese momento, porque obviamente esa intervención, claro, hace que vos te repreguntes cosas, te replantees cosas, a dónde va la vida, dónde no, dónde, y si bien vivimos la misma experiencia, por ejemplo, mi hermano no estaba en el retorno, yo me doy cuenta del nivel de estructura que a mí me destruyó. En contraposición, quizás que obviamente el dolor es el mismo, pero digo, en contraposición a lo que mi hermano por ahí se estaba replanteando, preguntando, además de que es un varón, yo una mujer, que para mí eso ya marca una diferencia, eh, claro, fue estructural, fue psíquicamente muy estructural para mí, y ahí me di cuenta, claro, que la experiencia pasaba más esto, por atravesarla. En mi experiencia, no sé, yo creo que tiene que ver con que tengo un Saturno en oposición al Sol, no en oposición, en cuadratura en Acuario. Entonces, nada, tuvo que ver con la experiencia de algo material, que no está más, porque hablando así en términos, ¿no? Medio criollo, pero digo, material que no estaba más, pero que mi parte escorpiana como que no, si bien siempre estuve muy ligada y son temas que me interesaban y que chichichi, que no era, che, estoy preguntando todo esto de la vida y de la muerte y de después de la muerte, que tuvo que ver con eso. Yo, obviamente, no es que le mambeo a la gente, digo, te va a llegar igual, no importa qué tanto te quieras resistir, obviamente, pero sí le digo, le recomiendo a la gente que esté preparada, que esté preparada para cambiar, para transformarse, para darse cuenta que hay algo, no a todo el mundo le llega de la misma manera, pero digo, para darse cuenta que hay algo que está Sí cambiando. podríamos caracterizar esto que hablaste, la reestructuración de la identidad, la reestructuración, la caída de estructuras. Exacto. Imagínate Por que eso yo digo, yo creo que transicioné, o sea, yo transicioné a mi 27, que fue como la previa al retorno, que es el retorno de la luna progresada a los 27. Y yo transicioné y encontré quién era de verdad, y con todo lo que llevó todo eso alrededor, porque eso también genera un montón de terremoto al alrededor de la vida, ¿no? a las experiencias con otros, sí, obvio, ni hablar. Es que aparte por ahí, esto por ahí, tomaste la decisión, pero vivir el proceso después, esto, de que las demás personas también cambien la visión de uno, es también complejo, me imagino que debe ser complejo.
Sí, con dolor y como también, ¿no? Como muchas cosas que son muy, muy importantes, pero verdaderamente era lo que tenía que hacer y fue lo que me llevó como a encontrar la mejor también potencialidad en mí. Pero un poco planteo esto de que esas experiencias tan transformadoras un poco nos conectan con esto que es lo espiritual, que es el valor que tenemos más trascendentemente de lo material o de los éxitos materiales que tenemos. Voy a insistir mucho en esto porque la verdad que hoy la espiritualidad para mí es un lugar de resistencia. Seamos cristianos, seamos eh, budistas o seamos, no sé, nos interesen las terapias alternativas o ¿no? Pero hoy en un mundo que te vende que la materialidad, el éxito, el poder, la llegada, es lo único valioso, es realmente bastante rebelde, ¿no? Proponer otro tipo de cosas que sean el valor del alma, el desarrollo, de el bienestar, de la conexión con la naturaleza, con la familia, con los vecinos, con la gente, ¿no? Hasta en el plano político. Yo siento que lo político también tiene un rol espiritual en ese rol que no es el ejercicio del cargo. Me refiero a a la política como concepto, ¿no? Em, comunitario, ¿no? Como social, de base. Porque conecta con fines mucho más amplios que el uno mismo, ¿no? El me salvo yo, el individualismo extremo en el que estamos viviendo, que a veces todo se tiñe de eso, ¿no? Como la más iluminada, la mejor, la más exitosa, el más exitoso, ¿no? Y en realidad es aquello que alimenta el alma, ¿no? Como, ¿qué es lo que alimenta el alma? ¿Qué es lo que alimenta lo más allá? Pero bueno, nada, que hayas vivido esa experiencia y te haya llevado a experiencias espirituales, ¿no? Es lo más lógico, porque las experiencias más complicadas nos conectan con lo trascendente, ¿no? Em, pero bueno, lo vamos a dejar acá. Em, Me encantó la clase de hoy. Gracias, Il. Gracias, Geo. Espero que tengan una linda semana y la pasen muy bien. Nos vemos el próximo martes. Que Por tengan una linda supuesto. semana y disfruten. Gracias. Dale, gracias, Nos Alex, vemos la como próxima. siempre. Un beso enorme. Chau, Descansen. chau. Chau, chicas.